Entonces, vamos a recordar un poquito de la anatomía de los genitales. Este está conformado por lo que es el pene, el testículo, el escroto, que es el saco o la bolsa que lo recubre, y tenemos también los conductos deferentes, el epidídimo, tenemos lo que es la próstata, que conforma lo que son genitales masculinos. Recuerden que de igual manera tenemos la escala de Tanner para evaluar el desarrollo de los jovencitos. Este va viendo la aparición de vello púbico en la zona genital y va viendo el crecimiento tanto del pene como del escroto y el cambio del color del escroto, que recuerden que es un poco más oscuro que el resto de la piel de los genitales masculinos. Esto siempre es importante irlo evaluando en los niños y en los adolescentes para ver el desarrollo que van adquiriendo y puedan ustedes sospechar si su paciente padece o no alguna patología dependiendo de su desarrollo. ¿Qué tenemos de importante con los recién nacidos y con los lactantes? Recuerden que habíamos hablado que a la semana 12 de gestación ya se hace la diferencia entre si es una mujer o si es un hombre. Si esta diferencia no se realiza, tenemos lo que son los genitales ambiguos o tenemos las características de un micropene, o sea, un pene demasiado chiquito, o los testículos que no adquieren su forma habitual y que podemos confundirlos con labios mayores. Entonces es importante cuando tengan un recién nacido evaluar estas características sexuales. Bueno, ¿qué pasa con los bebés cuando nacen? Cuando nacen por el parto vaginal pueden estar sus testículos un poquito edematizados e hinchaditos. Eso es normal, esto tiende a desaparecer conforme van pasando los días. Lo importante es que noten que la coloración del escroto es más oscura que el resto de la piel, como pueden ver en la primera imagen. Noten las características del pene y evalúen la parte del prepucio, ¿sí? Obviamente a un recién nacido no le van a poder bajar todo el prepucio, ¿de acuerdo? No se estresen, no se preocupen. Esto es normal, pasa en todos los bebés y conforme los papás van estimulando el descenso del mismo, lo van a lograr hacer. Esto no se hace de la noche a la mañana, sino generalmente toma su tiempo. Estamos hablando que lo pueden realizar hasta en unos 2, 3 años que vayan descendiendo. Lo importante es que estos bebés se les mantenga una adecuada higiene para evitar infecciones urinarias. Bueno, ¿qué pasa con los adolescentes? En los adolescentes ya van a tener ellos la presencia de vello púbico. Este vello se va a ir tornando grueso y se va a ir tornando rizado. Esto es lo que tienen que ir viendo, que vayan modificando estas características que de un preadolescente, de un adolescente, hacia un adulto mayor. Y obviamente el crecimiento de los testículos y del pene. ¿Qué pasa con los abuelitos o los adultos mayores? Bueno, en ellos el vello se vuelve más delgado, escaso, es fino también. El escroto es más colgante, pierde elasticidad, ¿de acuerdo? Pueden tener o quejarse de sufrir erecciones retardadas, que es completamente normal ya por la edad, y los orgasmos que ellos van a referir van a ser menos intensos. Bueno, entonces aquí tenemos las diferencias entre A, que es un pene circuncidado, y B, que es un pene no circuncidado. Esto que estoy señalando aquí en rojito es el prepucio, que es lo que recubre la cabeza del pene. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, doctora, todo ¿Estamos claro. bien? Bueno, entonces, ¿por qué nos van a llegar a consultar los hombres en relación al pene? ¿Tienen alguna lesión o alguna secreción saliendo del pene? ¿Está inflamado? ¿Hay dolor en alguna parte?
hay dolor, tienen dificultad para eyacular, son infértiles o no han podido tener hijos, tienen problemas al momento de las erecciones o mantener una erección. Entonces, los hombres con estos temas es un poquito más complicado o más tabú que nos lleguen a consultar. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Pero siempre que llegan a ver estos temas, los debemos de investigar, tratarlos con mucha normalidad, sin ofender o sin entrar en conflicto con nuestros pacientes. Y obviamente, por ejemplo, si llega por alguna salida de secreción, cuando ustedes lo interroguen, van a ver que generalmente son hombres que han tenido múltiples parejas sexuales y no han usado algún método de protección, como por ejemplo condón. Entonces, no les vayan a hacer caras como que están juzgando a su paciente, porque lo único que hacen con esto es que la relación entre ustedes y su paciente empeore, o sea, deficiente, y no obtengan toda la información que se requiere al momento del interrogatorio. No solo es un tema bastante incómodo para los chicos estarlo hablando, sino que también es incómodo llegar a alguna evaluación de este tipo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos alguno de estos casos? Como siempre, recordamos el mnemotécnico Alicia, que es todo lo que vamos a ir preguntando conforme a lo que el paciente nos va contando en su historia. Bueno, antecedentes. ¿Qué antecedentes se les preguntan? De igual manera, médicos familiares y biopsicosociales. Entre los antecedentes médicos nos vamos a enfocar en si hay alguna anomalía congénita a nivel genital, si ha padecido de enfermedades de transmisión sexual, obviamente si sufre alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, problemas de corazón. Aquí la identidad de género también es algo que se debe de preguntar, obviamente sin juzgar a la persona, y si ha tenido algún procedimiento quirúrgico a nivel de los genitales. Luego, antecedentes familiares, igual temas de infertilidad, de cáncer de próstata, de testículos o de pene. Si es hernias, aquí las hernias más comunes son a nivel inguinal, o si has sufrido algunas contracturas a nivel o deformidad del pene. Dime, José. Doctora, yo estaba viendo en el libro, cuando yo estaba leyendo, que decía intervenciones genitourinarias, pero también decía intervenciones ginecológicas. Pero me llamó la atención que fuera en un apartado en donde son genitales masculinos, pero no sé si se debe por hombres o por mujeres transexuales, o por qué colocan ginecológicos. Correcto. Por las personas, por eso se pone ahora la identidad de género. Puede ser que haya sido una chica que se operó y ha tenido tratamiento para volverse hombre, o sea, toma testosterona, ha tenido cirugías, se voló útero y todo eso, entonces es importante indagar este aspecto, ¿verdad? Y esto es por la gente que es trans. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, y entre los biopsicosociales, ¿en qué labora? ¿Qué tipo de actividad o ejercicio realiza? La preocupación por los genitales, esto sucede más que todo en preadolescentes y adolescentes, que les preocupa un poco su sexualidad o desconocen del tema, entonces siempre hay que darles un plan educacional en este aspecto y indagar qué es lo que ellos saben al respecto. Función reproductiva, también es importante saber qué saben los adolescentes. Consumo de drogas y alcohol. Cosas importantes que se deben de preguntar por grupos etarios. Por ejemplo, si está circuncidado o no, por ejemplo, si fuera en casos de niños o lactantes, para que se les pregunte a los papás, a los adolescentes de igual manera se los pueden preguntar a ellos.
A lactantes, la higiene, el cambio de pañal es muy importante. A qué tipo de pañalitos usa o qué tipo de ropa usa el bebé. No es tan frecuente que ellos por el tipo de ropa sufran infecciones urinarias como en el caso de las niñas, pero sí por el tipo de ropita pueden estar con calzoncillos demasiado apretaditos, entonces es que estarles golpeando sus genitales. O si ha sufrido o tuvo alguna malformación a nivel genital de pequeño. Adolescentes, pues ya habíamos hablado de la circuncisión, sobre qué tanto saben ellos sobre su función reproductiva o sus genitales masculinos, actividad sexual, si ya inició actividad sexual, si ya la inició, uso de protección, entiéndase condón, ¿verdad? Y planificación familiar, si es que no usan condón con la pareja que está, si planifican de alguna manera para evitar tener hijos. Y si ustedes sospechan, que es importante, si ustedes sospechan de que esta persona o este hombre fue abusado sexualmente, lo debemos de interrogar. Obviamente estas preguntas se realizan con tacto, no se les tira de un solo así la pregunta de, mire, ¿y usted ha sido abusado? Porque nadie te va a contestar. Pero va a ir dependiendo de las conductas que el adolescente o el niño tenga que nos hagan sospechar de este tema. Y si es así, ya saben que tenemos que apoyar a nuestro paciente y generalmente no es solo el trato del médico, sino de un equipo multidisciplinario para el manejo de este tema. El adulto mayor, pues algunos adultos mayores, su mayor tema de preocupación es su actividad sexual porque este disminuye. Entonces, igual hay que explicarles que ellos pueden tener o mantener una relación sexual, pero que obviamente va a ser diferente a cuando ellos eran jóvenes, ¿verdad? Que el tiempo de la eyaculación va a ser menor, que el orgasmo también va a ser menor, ¿de acuerdo? Entonces todo esto hay que irlo explicando a sus pacientes para que ellos se sientan cómodos y tengan los conocimientos para poder actuar. Bueno, ahora ya esto es en cuanto a al interrogatorio de nuestros pacientes y a la historia clínica, lo que debemos de preguntar o realizar. ¿Dudas en este momento? No, doctora. Oh, claro. Ahora vamos a hablar de un tema de la autoexploración. Aquí la autoexploración la van a realizar los chicos para examinar sus genitales y poder tener un diagnóstico prematuro de alguna infección de transmisión sexual y ya con esto, pues obviamente, referirse al médico especialista. Entonces, cuando los jóvenes realizan la autoexploración, esta le refieren que idealmente es mensual, que se la deben de hacer y que deben de investigar, cómo se deben ellos de realizar la autoexploración. Bueno, vamos a comenzar con la exploración del glande, luego van a ver el meato urinario, luego deben de ver la piel, el escroto y por último vamos a palpar lo que son los testículos. Por ejemplo, en la primera imagen vamos a ver que están haciendo una pinza y en medio de la pinza tenemos el pene y estamos apretando. Esto es para ver si hay salida o no de alguna secreción a través del meato urinario, ¿de acuerdo? Obviamente esta es una presión suave que se debe de hacer sin lesionar o golpear al paciente ni provocarle dolor. Luego, para la palpación de los testículos, van a evaluar primero uno y posteriormente el otro para ver la textura, la forma o descartar que no haya alguna masa o alguna anomalía. Si todo está bien,
Los chicos continúan de igual manera, no se preocupan y si encuentran algún problema, alguna lesión, alguna secreción, lo que corresponde es evaluación por el médico. Bueno, los chicos igual tienen factores de riesgo para padecer diferentes tipos de cánceres, como por ejemplo de pene, de testicular, de próstata, y para ello hay diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, los chicos que han padecido de cáncer de próstata, entre sus factores de riesgo está infecciones por virus del papiloma, a personas que no estén circuncidadas. Esto en sí como tal no es por la circuncisión, sino es por la mala higiene que el paciente está teniendo. Entonces, esto hace que la mala higiene provoque infecciones bacterianas a repetición y por eso es un factor de riesgo. Fimosis, la fimosis es cuando el prepucio no lo pueden retraer, ¿de acuerdo? Sino se queda cubriendo la cabeza del pene. Personas en edad avanzada, o sea, adultos mayores, consumo de tabaco y personas obviamente con factores de riesgo como VIH. Para cáncer testicular, lo que corresponde entre sus factores son la criptorquidia, o sea que los testículos no se encuentren descendidos o en el saco escrotal, que haya tenido o tenga VIH, mejor dicho. Este es un grupo más joven de edad quienes lo padecen, que es entre los 20 y los 34 años de edad. Aquí influye mucho la raza, generalmente es más frecuente en personas de raza blanca y que hayan tenido o tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata. Aquí, si se dan cuenta, les puse suspensión de andrógenos, o sea, aquí es otra vez el tema importante, personas trans que son mujeres que han dejado de estar consumiendo el tratamiento hormonal. Bueno, eso es en cuanto a los factores de riesgo para algún tipo de cáncer en genitales. Ahora vamos a hablar propiamente de la exploración física de esta área. La exploración de los genitales masculinos únicamente se realizan 3 técnicas de exploración. Una es la inspección, la palpación y la transiluminación como técnica especial. Nada más. No se ausculta y no se percute nada en este aspecto. Bueno, entonces, en esta tabla les puse los pasos y los componentes que se evalúan en cada una de las técnicas de la exploración física. Como por ejemplo, vamos a ver que a la inspección vamos a ver el vello, la distribución del mismo, las características del vello y vamos a ver la piel, la coloración, cómo está tanto en el pene como en el escroto. Luego van a pasar a inspeccionar el glande, luego vamos a pasar a la palpación, vamos a pasar a, siempre en la palpación, a extirpar la uretra, o sea, a comprimirla para buscar salida de secreción. Vamos a transiluminar el escroto para ver si hay alguna masa o hay líquido dentro del mismo. Vamos a pasar a palpar lo que son los testículos. Vamos a pasar a explorar el resto de los reflejos, como es el reflejo cremastérico. Y esto es todo en cuanto a la exploración de los genitales. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos propiamente. Ahorita vamos a comenzar con lo que es la inspección. La inspección, acuérdense que habíamos hablado de la distribución del vello. Esto es especialmente del vello genital. Hay que ver la distribución. El vello genital tiene forma romboide. Y esto hay que ver el pelo, que sea rizado, que sea grueso, que va a depender de la edad de su paciente. Y va a haber en algunas personas o algunos hombres
pueden tener sobre la región de los muslos. La cara interna de los muslos también pueden tener presencia de vello. Bueno, después vamos a inspeccionar el pene. En la inspección del pene vamos a ver cuál es la forma que tiene el pene, que no tenga alguna curvatura, si está o no está circuncidado el prepucio, perdón. Si no está circuncidado, tenemos que retraer el prepucio. Imagínense que este es el pene, esta es la cabecita. Agarran en forma y lo retraen. Si ustedes no lo quieren hacer, le pueden pedir a su paciente que por favor se lo retraiga, no hay ningún problema. Y cuando lo retraigan, tenemos que ver si hay la presencia de alguna secreción, si está la presencia del esmegma, que son estos como una secreción blanquecina que podemos observar. También podemos observar si presenta o no fimosis. Normalmente cuando nosotros retraemos todo el prepucio, se debe de poner una completa movilización para poder dejar descubierto toda la parte de la cabeza del pene. También es importante que puedan observar la vena, que es esta. Esta es la vena dorsal del pene. Esto es en cuanto a la inspección. Bueno, a esta imagen hace referencia a la fimosis. Recuerden que cuando nosotros retraemos el prepucio, debe de verse como la primera imagen, ¿sí? Después hay diferentes grados de fimosis, o sea, cuánto baja o no pueden movilizar el prepucio. Y comienza al grado 1, cuando es solo a la mitad, y así sucesivamente, hasta llegar al grado 4, que miren que está completamente adosado hacia el extremo de la cabeza y no pueden retraerlo, no pueden hacer esto, ¿de acuerdo? Cuando sucede esto, como el grado tipo 3 o 4, depende de la edad del paciente, se tiene que hacer quirúrgicamente, porque ya saben que la fimosis es un riesgo, 1, de infección y 2, de padecer algún tipo de cáncer. La decisión de si se hace la circuncisión o no en una persona, pues es algo muy personal, es algo también muy cultural, depende de la religión de su paciente. Dime, Luisa. Sí, doctora, solo en la fimosis que vimos anteriormente, eso se da como, pues es pregunta, ¿se da más como en adultos porque puede ser una infección por transmisión sexual o no? No. La fimosis, espérame, déjame. La fimosis es cuando el prepucio, o sea, la telita que está recubriendo la cabeza del pene, no se mueve, no se baja. Esto es muy común en niños. Van a ver que muchos pediatras les van a recomendar que cuando el niño haga pipí, le bajen o le muevan el prepucio. Y esto es para irlo despegando poquito a poquito y el pipí no se acumule aquí adentro, ¿sí? En este saquito no se acumule y no le cree infecciones. Esto no tiene nada que ver con infecciones de transmisión sexual, sino es más que todo porque, por así decírselos, el pellejito, la piel que lo recubre, no se mueve, está ahí como pegadita. Ah, ok, entonces sería más por la mala higiene, por así decirlo, como eso está ahí pegado, como que se acumula la orina. La mala higiene es secundario a la fimosis. O sea, no sé si me explico. Sí, ya doctora, gracias. Va, imagínense, esta es la cabeza del pene, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi prepucio. Cuando está así completamente y yo no lo puedo mover, vamos a decir que es una fimosis grado 4. Pero cuando yo voy pudiendo liberar o mover el prepucio, vamos a ver que la cabeza, el glande, o sea, esta parte de aquí, la puntita del pene, ¿sí? Se ve
es que es normal porque estoy retrayendo el prepucio. Fimosis, algo normal, ¿ok? Ah, ok. Gracias, doctora. Este tema es complicado explicárselos porque no hay como modelos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el meato urinario. El meato, el ohito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el meato? Debemos de ver la característica del ohito, que generalmente es vertical, ¿de acuerdo? Que no haya salida de secreción de este mismo, que no esté rojo alrededor, que no haya alguna lesión, que no hayan ronchas, costras. Tenemos que ver todo eso. Y para ver que no hay alguna secreción, lo que van a hacer es agarran el pene de su paciente, lo agarran de la punta con su dedo pulgar e índice, apachan y traccionan un poquito hacia enfrente. Esto va a hacer que si hubieran secreciones en el conducto, salgan. Si no hay, déjenlo. No insistan más. Esto es un poquito incómodo, pero no debe de ser doloroso para su paciente. A ver, hay personas que tienen anomalías a nivel del meato, o sea, el meato no sale o no se localiza donde debería, o sea, aquí en la puntita, ¿sí? Sino tiene otras localizaciones. Pueden estar en cualquier otra parte debajo del pene localizado. Entonces es importante indagar esto también en algunos pacientes, donde es realmente la salida del meato. Para explorar salida de secreciones se hace exactamente de la misma manera. Se debe de apachar. Bueno, generalmente cuando evaluamos el pene también buscamos en la palpación si hay algún dolor a la palpación. Para eso únicamente lo agarran con sus dos dedos en forma de pinza y palpan. Si no hay dolor, perfecto, lo dejan así. Idealmente no debería de ser doloroso, puede ser incómodo, pero no doloroso. El pene generalmente es una textura blanda cuando no está erecto y no tiene que presentar ninguna rugosidad ni ninguna, nudosidad, o sea, ninguna masa, ningún quiste, ¿de acuerdo? Esto sería en un pene, como les digo, no erecto. Luego vamos a pasar a lo que es el escroto. El escroto es esta bolsita de aquí, donde están los testículos, ¿sí? Esto es de una coloración más oscura, es café oscuro, o en algunas personas, como los chicos de raza negra, puede ser incluso hasta café muy, muy oscuro, dando a negro, pero es por la pigmentación. El escroto generalmente es una piel rugosa y es una piel un poquito asimétrica por las rugosidades que van a ir presentando. Es importante que al evaluar el escroto miremos que hay unas que están los testículos que se miran así, ¿ven? Como estas bolitas, que es el testículo, y debemos también de palpar cada uno de los testículos. Ya generalmente el área esta del escroto es una área donde no hay vellos. Bueno, luego del escroto podemos tener anomalías del conducto inguinal que nos van a producir o a dar hernias inguinales, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir, una hernia generalmente, acuérdense que es contenido de intestino, delgado o grueso. Eso va a descender, la hernia va a descender y puede localizarse en el escroto o en alguna parte del conducto y vamos a tener que evaluar a nuestro paciente. Es muy común las hernias inguinales. ¿Y cómo las vamos a evaluar? Primero, evaluamos a nuestro paciente parado únicamente y le vamos a pedir que haga fuerza.
vamos a ver si la hernia se marca más, el defecto se pone más grande y luego le vamos a pedir al paciente que se relaje, que igual se quede paradito, pero nosotros, nuestro dedo examinador, lo vamos a poner en el escroto y vamos a tratar de percibir el defecto. Si no lo percibimos desde el escroto, únicamente hacemos la evaluación a nivel inguinal, porque recuerden que tenemos dos tipos de hernias, las hernias directas y las hernias indirectas, y esto va a depender de dónde se localice el defecto de cada una de ellas. Entonces, hablando de las hernias directas e indirectas, vamos a ver que una hernia indirecta, generalmente esta es la que entra al saco escrotal. Este es el testículo, el moradito, la pelotita morada es el testículo. Entonces, lo blanco que miran es el intestino que está entrando por el defecto que hay a lo que es el saco inguinal. Mientras que la hernia directa, el defecto no es en el conducto inguinal, sino es únicamente en pared. Entonces, el intestino no entra al sacro escrotal. Miren, el testículo está solito y solo está siendo empujado por la hernia. Por eso es que la evaluación va a depender si está o no dentro del sacro. Cuando nosotros metemos los dedos en el saco del escroto es cuando vamos a evaluar lo que son las hernias indirectas. Cuando evaluamos únicamente sobre la ingle, o sea, en la región inguinal, es cuando estamos viendo hernias de origen directo. Bueno, ¿dudas hasta el momento? Sí, doctora, yo tenía una, por ejemplo, la hernia crural, esa no sé si es la misma que una hernia femoral y no sé si se evaluaría, o sea, no sé si entraría en un grupo de estas dos hernias o sería evaluada como una hernia aparte. No, la puedes evaluar aquí como entre las dos hernias, generalmente son de origen indirecto las hernias que pasan acá. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. Ahora vamos a hablar propiamente de los testículos. Los chicos que están teniendo problemas con su internet, no se preocupen, la clase está quedando grabada, entonces después la miran. Bueno, ¿qué pasa con los testículos? Los testículos también los debemos de palpar. Estos se encuentran dentro del saco escrotal y es como los vamos a evaluar. Entonces, aquí tengo mis testículos y cuando ustedes los van a palpar, van a ver que agarran su mano entera en forma de pinza y van a ir viendo y tratando de delimitar el tamaño, la forma, el borde de cada uno de los testículos. Este examen, les repito, no es doloroso, pero es un poco incómodo para los chicos. Luego de que tenemos la palpación de los testículos, vamos a ir palpando cada uno de los conductos de nuestros pacientes. Tenemos que buscar lo que es el epidídimo y ver que no hayan rugosidades, que no estén como anudados, sino tienen que hacer una palpación completamente lisa y lo hacen en esta forma. Terminamos y se van a evaluar el otro lado. Bueno, con los testículos tenemos un problema que se llama criptorquidia. ¿Conocen ese término? Es cuando no ha descendido el testículo, ¿verdad? Correcto, es cuando no tenemos uno o ambos testículos en el sacro escrotal. ¿Dónde pueden estar estos testículos? Pueden estar en cavidad abdominal, o en alguna región de la ingle. Esto es un problema
Generalmente hay que descender el testículo quirúrgicamente, porque si los testículos no descienden y así dejan al joven o al niño, puede o les va a crear, mejor dicho, infertilidad a un futuro. También está el concepto del testículo retráctil. Eso quiere decir que, por alguna razón, los testículos entran y salen del saco escrotal. Lo importante es que el testículo siempre regrese y se mantenga dentro de su bolsita. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar el reflejo cremastérico? Para evaluar el reflejo pueden utilizar el borde. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, pueden utilizar el borde de una paleta o incluso la parte de sus dedos. Van a pedirle al paciente que esté de pie y le van a pasar la mano en esta forma, y que va a hacer el reflejo, va a hacer que el testículo se eleve. Y el paciente les tiene que referir si usted, este movimiento de su testículo, que él lo haya sentido. Muchos casos pueden encontrarlo disminuido, como por ejemplo la torsión testicular, que la torsión testicular es una urgencia quirúrgica, es cuando el testículo se enrolla sobre todo su paquete vascular, y si no se opera a tiempo, este testículo muere y pueden causarle infertilidad a su paciente. Entonces, esta es una forma fácil de saber cómo está la integridad de los testículos. Bueno, tenemos enfermedades que hacen que el pene, dime. Entonces, si no tiene podemos para identificar que el paciente tiene torsión testicular, ¿cómo le podríamos hacer? Con el reflejo cremastérico. Vamos a ver el próximo laboratorio, un caso clínico de un paciente con torsión, y van a ver que las características que el paciente refiere o que ustedes miran al examen físico son bastante obvias para poder hacer esta sospecha o este diagnóstico. Ya, gracias. ¿Pero por qué se disminuye la torsión? Porque como está todo enrollado, el testículo no hace esto, no sube ni baja. Entonces todo está enrollado, las venas, las arterias, el epidídimo, entonces todo está ahí anudado y el testículo está fijo, quieto en su lugar. Eso es lo que pasa en la torsión. No sé si te quedó más claro, Sofi. Sí, gracias, doctora. Bueno, hay patologías donde el pene no crece, se queda con la característica de genitales de un niño, aunque ustedes estén viendo a un hombre de 25 años, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, esto se llama el síndrome de Klinefelter. Obviamente hay otras manifestaciones físicas que presentan sus pacientes, pero aquí lo que es importante es las características sexuales. Si se dan cuenta, el pene es súper chiquito, es igual que el escroto. Puede tener ya presencia de vello púbico dependiendo de la edad de su paciente, pero el pene y el escroto nunca van a ser de un joven o de un adulto. Siempre van a tener la característica sexual de un niño, y para esto es importante la escala de Tanner que habíamos visto al principio, porque ellos van a tener un Tanner 1 o 2, aunque tengan 18 años de edad. Y ya se supone que a esa edad debemos de alcanzar el Tanner 5. Entonces, esto es importante evaluarlo con ellos. Bueno, ahora la técnica de la transiluminación. Doctora, ¿y esos pacientes, o sea, solo anatómicamente es diferente? Sí, pero ellos son infértiles. Porque no ha desarrollado. Ajá. Correcto.
Y además de que tienen otro montón de problemas, generalmente pueden tener retraso en el desarrollo, tienen problemas a nivel de tiroides. Y estos son por, ¿cómo se llama esto? Alteraciones genéticas a nivel de los cromosomas. Bueno, ahora la transiluminación. La transiluminación sencillamente es colocar una fuente de luz en el escroto para iluminarlo. Esto lo pueden hacer desde sus pacientes que son recién nacidos hasta algún adulto, ¿de acuerdo? Esto tampoco es incómodo, no es doloroso. Solo por favor no le tengan cuidado que no quemar a su paciente con la lámpara. ¿Y para qué hacemos la transiluminación? Cuando ustedes miran que se ilumina el testículo como está acá, esto quiere decir que este testículo está lleno de agua, de líquido. Normalmente cuando nosotros transiluminamos el testículo, no debemos de esperar una respuesta de luz. ¿Por qué creen que no tendríamos una respuesta de luz, chicos? Porque no debería de haber agua en el testículo. Correcto, porque cuando nosotros iluminamos, estamos iluminando algo sólido. Entonces, si hay agua o si ya se mira espacio, es que estamos, por ejemplo acá, que está vacía la bolsita, es que estamos iluminando porque hay agua, ¿de acuerdo? Entonces hay algo que está flotando o que está haciendo que se ilumine. Entonces, si encuentran positivo este examen, consideren que hay agua en el testículo y hay que tratar a este paciente. Bueno, ahora esto es como la exploración general en cualquier paciente. Ahorita vamos a hablar de la exploración, lo que son niños, que con ellos es importante recordar tener al progenitor o a la mamá a la par, explicarle antes de ponerle una mano al niño encima a qué les van a hacer para que la mamá no malinterprete la exploración física. Y aquí les puse unas medidas nada más para que sepamos cuánto deberían de medir los genitales por si es un niño o si es un lactante. Obviamente para esto existen tablas, ¿verdad, chicos? Que ustedes van a ir conociendo. Más que todo los usan algunos pediatras o los genetistas para ir comparando o viendo el desarrollo genital de estos niños. La inspección y la palpación con los niños es exactamente igual, pero aquí sí les recalco, la mamá a la par del niño. Evítense problemas. Esto es todo en cuanto a lo que es genitales. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, pero Bueno. todo claro. Vamos a seguir hablando del tema que nos corresponde, ano, recto y la próstata. Entonces, para estas áreas también únicamente vamos a hacer lo que es la inspección y la palpación. ¿Qué vamos a llegar a, por qué nos pueden llegar a consultar en estos temas? Cambios en la función intestinal, tiene diarrea, tiene estreñimiento, tiene hemorragia rectal, tiene dolor, picazón anal o incluso cambios en la función urinaria. Antes orinaba el paciente de chorro, ahora el chorro ha disminuido en cuanto al diámetro o en cuanto a la presión con la que orina, o ha disminuido porque ahora orina por gotitas. Cuando sus pacientes lleguen por cambios en la función urinaria, siempre pregunten la característica del chorro al momento de orinar, ¿sí? Esto es importante para darles una idea de si el paciente siempre ha estado orinando así o si ha tenido últimamente cambios. Y esto se relaciona con algún problema de la próstata, si está solo grande o tenemos cáncer de próstata. Bueno,
Antecedentes médicos, de igual manera, enfermedades crónicas, si ha padecido de hemorroides, si ha tenido cáncer colorectal, consumo de drogas, identidad de género, antecedentes familiares, pólipos, hemorroides, cáncer colon de próstata, biopsicosociales, de igual manera la dieta, actividades sexuales, enfermedades de virus del papiloma humano si ha estado vacunado y consumo de alcohol o de drogas, que es como los antecedentes que se preguntan normalmente. Antecedentes por grupos etarios en cuanto a lactantes y niños, ver cómo defeca este paciente, o sea, cuál es la característica de las heces, son heces blandas, son heces con alguna coloración en especial, cómo come nuestro niño, depende de la edad, pueden ya preguntar el control de esfínteres, o sea, si va al baño o avisa para ir al baño, si ha sufrido o ha tenido alguna malformación congénita que haya requerido operación. Aquí o bien, aquí les puse gestantes, hablando más que todo sobre lo que son alteraciones gastrointestinales, haciendo mención a recto, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a saber que solo es exclusivamente en mujeres. Aquí solo hay que saber las semanas gestacionales, consumo de líquidos o dieta, consumo de fármacos y realización de alguna actividad física. Ya por último, adultos mayores, cambios igualmente en el hábito intestinal, tiene diarrea, está estreñido, si ha tenido algún cambio en su alimentación y si fuera hombre, si le han hecho el diagnóstico o padece de problemas de próstata. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la evaluación en estas áreas? Primero, van a requerir utilización de guantes. No es necesario que sean guantes estériles, con que sean guantes normales de látex, más que suficiente. Utilización de lubricante, una bata clínica para que le proporcionen a su paciente, una lámpara para exploración física y si se requieren o se recolectan muestras, como por ejemplo de heces, pueden tener un bote de muestras. Bueno, ¿qué posiciones son las más habituales para poder explorar lo que son la región anal? Lo podemos hacer desde la posición de litotomía, como en el caso de las mujeres, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, la posición genitopectoral o la posición de rodillas flexionadas, y también la podemos posicionar en decúbito lateral. Esto va a depender de lo que ustedes quieran evaluar y cómo ustedes quieran evaluar a su paciente y de la edad de su paciente. Bueno, ¿qué vamos a evaluar al ver el ano? Primero vamos a evaluar el área sacrocoxigia y perianal. Vamos a inspeccionar y a palpar estas regiones. El área debe ser una piel lisa, fina y continua, o sea, no tiene que presentar alguna lesión. Tenemos que buscar que no hayan alguna áreas de eritema, de cicatrices, que no hayan papilomas, que no haya algún trauma o equimosis que nos hayan hecho pensar que su paciente haya tenido algún trauma. Luego vamos a palpar esta área. Para la palpación usamos nuestro índice y nuestro dedo medio. Vamos a buscar dolor. Cuando encontramos dolor en esta área, pues podemos pensar que nuestro paciente tiene algún absceso o ha sufrido algún trauma, que es lo que deben de investigar. Normalmente esta área no debe de doler. Bueno, aquí, dime, Gabriela. Doctora, ¿cómo se mira un papiloma? Como que fueran verruguitas o lengüitas. Así lo van a ver. Creo que así, mira, como esta.
Ah, es que no puedo ver su puntero, pero es la... Es la fila de abajo, la primera imagen. Ah, de acuerdo, gracias. Esos son los papilomas. Bueno, entonces, vamos a investigar estas regiones. Si es un paciente pediátrico o un recién nacido, pónganlo boca abajo, así de sencillo. Entonces, vamos a investigar la región sacra. Es lo más fácil. Algunos bebés se les puede evidenciar su mancha mongólica, solo la deben de describir, o si evidencian algún morete o equimosis, lo deben de describir e indagar por qué tiene ese niño el morete. Y podemos evidenciar otro tipo de lesiones, como por ejemplo, esta es el inicio de una úlcera en un paciente mayor. Aquí hay un absceso perianal. Estos generalmente los deben de describir por el borde que tienen, la coloración, si es doloroso o no, y el tamaño. No tienen que dar más o menos el largo por el ancho de cuánto está, es el tamaño. Si hay algún defecto, como los niños... Ay, perdón, chicos. Me quedó una tos horrible. Si hay algún defecto congénito con los chiquillos, estos chiquitos generalmente necesitan cirugía para mejorar sus defectos, o pueden ver, hay niños que se les miran unas como que fueran papelitos blancos cuando ustedes abren las pompis de los niños y se les miran estos papelitos así en toda la región del anito. Estos son oxurios, es un tipo de parásito y obviamente hay que darle tratamiento al niño. Otros tipos que debemos de investigar, no solo por arriba, sino en la región sacra, sino ya al abrir bien las pompis, tenemos que ver el ano de nuestros pacientes. A la inspección anal tenemos que ver que la coloración de la piel, esta generalmente ya es más oscura y se vuelve rugosa. Hay que ver que no hayan lesiones, escoriaciones, verrugas, alguna hemorroide. Y para eso también tenemos que pedir al paciente que puje, que haga una pequeña fuerza para poder descartar que no tenga algún prolapso rectal, algún hemorroide o algún pólipo. Por ejemplo, la primera imagen de la fila superior son diferentes grados de hemorroides. Tenemos hemorroides externas que están afuera, que es lo que van a ver comúnmente, o tenemos las hemorroides internas, que estas únicamente las van a sentir por medio de la palpación. Luego, la segunda imagen es son las pompis de un adulto mayor. Se las puse en referencia nada más para que vean la característica de la piel, que ya es más reseca, que puede incluso tener arruguitas. La tercera imagen de la fila superior es una cortada que sufrió este paciente. Tienen que describirla, ver del tamaño, de largo y de ancho, qué tan profunda es y hacia dónde llega esta herida. La fila de abajo son las verrugas que les hacía mención, que van a verlo como que fueran diferentes lengüitas. Si son en mucha cantidad o son muchas, lo describen como lesiones en forma de coliflor, porque van a ver que parecen como que vieran una coliflor. Un montón de lengüitas juntas. Y la última imagen de la fila de abajo es una hemorroide externa. Si se dan cuenta, protruye por lo que es el ano. Incluso así también van a ver lo que es un prolapso rectal cuando el recto se sale, o más o menos así, cuando el recto se sale. Y esto hay que reducirlo. Pueden hacerlo quirúrgico. Si fuera un prolapso rectal, hay que reducirlo, o sea, hay que regresar el recto a su lugar y generalmente se hace manual, solo se empuja. Si no regresa, lo tienen que meter a sala a su paciente a operar.
Bueno, ¿cómo vamos a evaluar el esfínter anal y el anillo anal? Pues vamos a posicionar a su paciente. Lo más común, si son niños o mujeres embarazadas, lo pueden posicionar de lado con las piernas flexionadas y ya ustedes solo proceden a introducir su dedo. Entonces, vamos a pedirle primero al paciente que haga fuerza. Imaginen, este es el ano, ¿sí? Vamos a colocar nuestro dedito y le vamos a pedir al paciente que haga fuerza. Entonces, ya con eso vamos a ver el tono primero que tenga nuestro paciente. Luego le vamos a pedir a nuestro paciente que se relaje y lo más que pueda con el dedo, con guante obviamente y lubricado, vamos a introducir para poder explorar. Tenemos que palpar las paredes internas de lo que es el recto para descartar que no hayan hemorragias, que no hemorroides, perdón, que no hayan pólipos, que no haya alguna lesión. Esto es incómodo, les repito nuevamente, no es doloroso, no debería de provocar dolor. Y lo más importante es que cuando ustedes saquen su dedito, este no salga con sangre, ¿de acuerdo? Si sale con sangre, puede tener su paciente alguna lesión, alguna fisura o alguna pequeña hemorroides. Pueden obtener un guante con heces, no se preocupen, no se vayan a asustar, puede ser normal. Y si es así, tienen que describir la característica de las mismas. En el caso de ser un hombre y ya pasar a la evaluación de la próstata, que vamos a ver más adelantito, solo es introducir más el dedo para poder palpar las características de la próstata. Bueno, ahorita seguimos en lo que es nuestro recto. Entonces, habíamos hablado que el recto debemos de evaluar cada una de las paredes para ver cómo está. Por ejemplo, miramos, por favor, enfóquense, primera fila, primera imagen. ¿Listo? Va. En esta, si se dan cuenta, el dedo está en lo que es el esfínter anal y aquí es cuando le piden a su paciente que apriete únicamente para saber cómo está el tono. Luego le piden al paciente que esté relajado y pasan a introducir el dedo como se ve en la segunda imagen. Ya en la fila de abajo vamos a ver en la primera imagen que buscamos paredes laterales, paredes anteriores y paredes posteriores para ver que no haya ninguna anomalía en cada una de ellas. Esto es básicamente la exploración de lo que es el ano y el recto de nuestro paciente. Recuerden que en las mujeres podemos hacer la palpación al hacer la palpación bimanual o bidigital, tenemos que meter un dedo en lo que es el conducto vaginal y el otro en el conducto anal y de igual forma con esta técnica vamos a poder evaluar lo que es el ano. Si fuera el caso de los hombres, podemos hacer la técnica como se mira en la diapositiva, que es la palpación bidigital, o sea, a dos dedos, que generalmente Perdón, chicos, de nuevo. Ok, entonces, me quedé en la palpación bidigital, ¿verdad? Sí, doctora, ahí se quedó. Va. Entonces, esta palpación bidigital vamos a hacer lo siguiente. Aquí, si se dan cuenta, es el pene, los testículos, ¿sí? Entonces, nuestro dedo pulgar va a ir debajo del testículo de nuestro paciente
y nuestro dedo índice va a ir dentro del conducto anal, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos esto, si hubiera algún absceso o alguna masa en esta región, miren, en la región perianal, la vamos a poder palpar. Entonces la tenemos que apretar y con nuestro pulgar vamos a ir bordeándola para poder describir lo que estamos sintiendo en esta región. ¿Todos miran el puntero? Sí, doctora. Ok, perfecto. Para poder sentir lo que hay en esta región. Bueno, ahora sí, únicamente la próstata. La próstata es algo exclusivo de los hombres que se debe de evaluar idealmente a partir de los 40 años de edad. Y los hombres, cuando la próstata está inflamada o está hipertrófica, o sea, está creciendo de tamaño, van a empezar a manifestar cambios en la forma en que ellos están orinando. O sea, antes orinaban a chorro, ahora orinan gotitas o ahora orinan muchas veces durante el día o orinan muchas veces también durante la noche. O cuando orinan tienen que pujar para que salga todo el pipí. Entonces, estas son las causas que el paciente nos va a hacer consultar y que nos deben de hacer sospechar de un problema en la próstata. Entonces, cuando nosotros evaluamos la próstata, tenemos que describir el borde de la misma, tenemos que tratar de delimitar el tamaño y tenemos que ver si es dolorosa o no y si presenta algunas nudosidades o que presente deformidades en alguna de sus paredes. Entonces, la imagen de abajo hace referencia a parte del intestino, próstata, vejiga urinaria, ¿sí? En esta imagen. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la próstata, tenemos que posicionar nuestro dedo índice dentro del conducto o dentro del ano de nuestro paciente y vamos a irnos a palpar con nuestros dedos esta región que les estoy aquí enseñando. Es la próstata. En esta región vamos a ir describiendo cada una de sus características. Entonces, al palparlo, si se dan cuenta, metemos nuestro dedito y vamos a llegar de nuevo acá. Esto que, como les repito, se evalúa en todos los hombres a partir de 40 años y debería de ser anual la cita con el urólogo. Ahora, si el paciente no se quiere estar haciendo tacto rectal, que ese es el nombre correcto para evaluar la próstata, podemos estar haciendo ultrasonidos prostáticos para ver el tamaño o alguna lesión, que es algo más cómodo para los pacientes. Ambas técnicas son correctas y es más cómodo la segunda para evaluar a sus pacientes. Bueno, esto era lo que les había hablado antes de las mujeres, cuando nosotros hacemos la palpación recto-vaginal para evaluar el útero. No solo evaluamos útero, sino también evaluamos las características del recto. Si obtenemos en algún momento heces, tenemos que describir qué tipo de heces se nos pegaron a nuestro guante. Si son heces blandas, son heces sólidas, sacaron algún color en especial las heces, son heces blancas, rojas, negras o son heces de color marrón. La consistencia sólida, líquida, pastosa, ¿de acuerdo? Eso hay que describirlo y si miran algo sospechoso en las heces de su paciente, pueden tomar la muestra que obtuvieron de su guante.
Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctora, yo sí tengo una duda, pero no con la práctica, perdón, con el caso clínico que se entrega hoy. Ok, dame un segundito. Relacionado a la clase, ¿dudas, preguntas? No, ¿Claros doctora. en este tema? Perfecto. No, doctora, todo claro. Ok. Hoy sí, Lourdes, dime, ¿qué pasó con la práctica? Disculpe. Sí, solo el trabajo escrito no se subía, ¿verdad? O sí se sube con el link. No, solo me suben el link, Lourdes. Bueno, es que uno de mis compañeros tuvo un problema para subir el link, entonces se lo podemos adjuntar en un documento de Word por cualquier cosa que usted no lo pueda ver y así. Ok, por favor. Bueno, está bien, gracias, doctora. De nada. Bueno, ¿dudas con las tareas que tengan de prácticas o casos clínicos de esta semana? Ariadna, dime. No, doctora, no soy yo la que tiene la manita levantada. Bueno, Carla, Lucía. Yo sí, doctora, pero es sobre una nota de laboratorio. Ok, No sé. entonces te quedas después. Luis. Yo también me puedo quedar después, por favor. Ok. Bueno, pues